Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, el sindicalista Rafael Pepe Abreu. Muchísimas gracias por el honor. Encantado, Federico, de encontrarme en Esferas del Poder, sobre todo para tratar un tema tan importante, tan llevado y traído en el actual escenario y referido a la reforma del Código Laboral. A propósito de la reforma laboral, todo está arreglado en sentido del consenso, todo está listo para que el Congreso Nacional se aboque a conocer esa pieza, ¿o falta algo todavía? Bueno, Federico, nosotros agotamos un proceso que data del año 2013. A la sazón era presidente Danilo Medina, porque hay que recordar que esta reforma ha estado contraída en 2 periodos gubernamentales distintos, 8 del presidente Medina y 4 del presidente Luis Abinader. ¿Qué quiere decir? Que en 11 años es mucho lo que se habla sobre un tema, sobre una reforma. Por lo general, las reformas laborales son tediosas, son así, son de largo alcance. Y en el caso que nos ocupa, a la fecha de hoy que estamos hablando aquí, en el Palacio Nacional, el lunes 26 de agosto, en la semanal que el presidente todos los lunes convoca, se dio a conocer el acuerdo a que arribamos los 3 sectores concernidos en el tripartismo. Nos referimos a gobierno, sector empleador, sector trabajador. Y ahí, en esa semanal, el presidente informó que, agotado el proceso referido a la modificación al Código Laboral, se había llegado a consenso prácticamente en un 97% de los artículos del código que fueron revisados, y que había aspectos que no fueron consensuados, y que esos aspectos que no fueron consensuados quedarían para otro espacio de reforma, porque en lo que se refiere a esta etapa, él como presidente, como poder ejecutivo, iba a someter en un plazo de 10 días lo consensuado. Y se aclaró que dentro de los artículos no consensuados y que por tanto se quedan igual que como está en el código vigente, está el estatuto jurídico de la cesantía laboral. Quiere decir entonces que todo está listo, hay todo un consenso, se ha llegado a un acuerdo o quedan cabos sueltos. Para nosotros no quedan cabos sueltos. O sea, para la parte sindical, nuestra confederación ha dicho que para nosotros la discusión concluyó, va al Congreso. El empresariado, eso hay que decirlo, sigue insistiendo en que no ha habido ninguna reforma, en que no se ha producido absolutamente nada, en que una reforma que no contemple el tema de la cesantía laboral para ellos no tiene sentido. Ellos no aprecian esa reforma como válida, y nosotros decimos lo siguiente: bueno, esa es la visión empresarial. Si nosotros fuéramos a sujetarnos también a una visión que partiera de lo que nosotros hubiésemos querido, también diríamos lo mismo, que diríamos, bueno, hubo puntos que para nosotros eran vitales que tampoco se conocieron, pero decimos, como siempre lo predicamos durante todo el trayecto de las conversaciones, que en el país, en el campo laboral, habría la reforma posible,
no la ideal, sino la posible. En consecuencia, ya es una responsabilidad del Congreso Nacional, conocer la pieza, armar el producto final de esas conversaciones y presentar el código con las actualizaciones que se le hicieron. Se trata de un código de 738 artículos, se revisaron una parte de ellos, que fue lo que tuvieron en el escenario, y que nosotros consideramos que esa discusión quedó absolutamente cerrada. La cesantía no tiene ningún punto de retorno a juicio del sector sindical. Exactamente, hemos dicho eso. Hay que ver lo que es la cesantía laboral. Mucha gente a veces no lo entiende, porque esto es un estatuto que inclusive su nombre no es el adecuado. El nombre no es el adecuado. El nombre inclusive se presta a confusión. ¿Por qué? Federico, en el año 1944, estando en el poder el generalísimo doctor Rafael Leonidas Trujillo, ¿verdad? El tirano Trujillo, en plena tiranía, a los 8 años de él estar en el poder, se da a conocer la ley 637. Esa ley se le llamó la ley de los contratos. No había en ese momento código laboral. Se estableció ahí que cuando un empresario, un empleador, un patrón de ese tiempo decidiera ponerle fin al contrato de un trabajador, porque esa ley también fue la que instituyó los contratos, tenía la obligación de indemnizarlo. No se llamaba cesantía, sino indemnización, con el pago de 5 días por año. Usted tenía tantos años, bueno, ese patrón le pagaba 5 días por año. Después, en el Código Laboral, llamado Código de Trujillo, del año 1951, Ley 2920, se acuerda que esos 5 días aumentaran a 15 días por año y se le pone a la cesantía 5 días por año. Ahí cambia la denominación de indemnización por cesantía. Llegamos al código de 92, que es el código actual, el vigente, el que se está modificando. Y se establece que cambia la cesantía numéricamente, aunque la palabra se queda, y se establece que de 1 a 5 años de labor, el trabajador, si es desahuciado o desvinculado, como se dice ahora, debe recibir 21 días por año. O sea, de 1 a 5, 21 días por año. Que si tiene más de 5 años, debe recibir como pago 23 días por año. Como tú ves, es una trayectoria larga, porque ese Código Trujillo, desde los 15 días, duró 41 años. El actual tiene 32 años. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese proceso de tiempo, la indemnización que se denomina, quizá equivocadamente, cesantía, ha evolucionado, no ha involucionado, ha evolucionado positivamente, porque a medida que el tiempo ha transcurrido, ha ido en aumento, no en declive. Por eso nosotros dijimos en esa negociación del código que no revisaríamos la cesantía, que no la revisaríamos. ¿Por qué? Porque la revisión planteada ahora, no es, el propósito empresarial nunca fue hacia el alza, siempre fue a bajarla. Por ejemplo, ¿qué decían los empresarios durante todo el proceso de negociación? Durante esos 11 años de negociación,
Ellos decían, la cesantía debe ser sustituida por un seguro de desempleo. Ahora, ellos nunca te decían de dónde ese seguro de desempleo va a salir, quién va a hacer los aportes para ese seguro de desempleo, porque todos sabemos que los seguros de desempleo son propios de los países básicamente desarrollados. Pero después cambiaron y dijeron, no, ya no es seguro de desempleo, ahora es que se le ponga a la cesantía lo que ellos llaman un techo. Entonces ellos decían que el techo de la cesantía debe ser de un monto que no sobrepase 10 salarios mínimos del sector en que esté concernido el trabajador, pero que además tenga un tope en tiempo de 5 años. Es decir, aunque un trabajador tenga 10 años en un empleo, 15 años en un empleo, que el tope de antigüedad solo llegue hasta 5. Entonces, por supuesto, el movimiento sindical se negó de una manera categórica a cualquier revisión que implicara rebaja en el costo y además limitación en la cantidad de años imponible para el monto de los pagos. Por eso la discusión duró 11 años. En los últimos días del debate, Pepe, algunos actores han insinuado incluso que, aunque no desaparezca, debiera registrar alguna variación la cesantía. Sí, eso llegó a decirse, solo que esos actores, ¿verdad?, que proponen eso, son actores, por supuesto, bastante interesados, ¿verdad?, porque no son actores neutrales, como ninguno lo somos. Nosotros no somos neutrales, ni lo son esos actores. Esos actores sencillamente ocultan detrás de esa insinuación los intereses que representan, ¿verdad? Y representa precisamente los intereses de los sectores empresariales que han estado planteando eso, porque ¿qué es para ellos una variación? Una variación para ellos es que, por ejemplo, nosotros admitamos, consensuemos con ellos el hecho de que se establezca la posibilidad de que, dado que supuestamente no afectaría a los trabajadores vigentes que tienen lo que ellos llaman derechos adquiridos, los contratos, los nuevos contratos que se hagan serían entonces a lo que se le aplicaría la rebaja del doble techo, no a los trabajadores que están vigentes. Entonces, ellos a eso le llaman una variable que supuestamente no afecta a los trabajadores actuales, pero uno también tiene que preguntarse si importa o no lo que uno, desde una actualidad como la presente, legisle para restarle condiciones a las generaciones que sustituirán, por ejemplo, a los actuales trabajadores. Entonces uno se pregunta, ¿tú puedes legislar contra trabajadores que todavía no están en el escenario, preservando solo el interés de los que hoy están? Por eso puse el ejemplo de que esa cesantía que vino de 5 años, evolucionó a 15, llegó a 21, llegó a 23, fue todo un proceso continuo hacia el alza, nunca hacia la rebaja. Entonces, no puede la generación actual de sindicalistas, la que es como nosotros y la que es más joven que nosotros, pero está vigente, comprometerse con una acción que le guarde a los sustitutos de los actuales trabajadores un mundo laboral por debajo de lo que nosotros hemos vivido. No podemos hacer eso. Condiciones laborables
más desfavorable que la que nosotros hemos tenido. La condición favorable, la condición laboral debe ser siempre hacia la mejoría, hacia el avance, nunca a retroceso. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, el sindicalista Rafael Pepe Abreu. Porque hay dos tipos de informalidad. Una es la informalidad de la subsistencia, de una gente que subsiste, ¿verdad? Haciendo acciones informales. Pero otra es la informalidad para evasión de impuestos. Entonces, estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, el sindicalista Rafael Pepe Abreu. Empleo y formalidad, Pepe, es un debate también, al igual que la reforma laboral. ¿Cómo andan esos menesteres en el ámbito de la inserción en la República Dominicana? bueno, un tema que interesante que estamos revisando a nivel general, porque la informalidad, ¿verdad?, ha ido un proceso de aumento, ¿verdad?, continuo, sistemático. Yo pienso que uno de los temas fundamentales de la informalidad tiene que ver también con que aquí hay sectores que, escudados en la informalidad, evaden impuestos, evaden impuestos y evaden responsabilidad, inclusive con sistemas como el de la seguridad social. Se escudan en la informalidad para hacer esto, porque hay dos tipos de informalidad. Una es la informalidad de la subsistencia, de una gente que subsiste, ¿verdad?, haciendo acciones informales. Pero otra es la informalidad para evasión de impuestos. Entonces aquí, una de las cosas que discutimos en esta reforma laboral, interesante, fue reforzar el poder sancionador e investigador del instrumento denominado Ministerio de Trabajo. Porque muchas de las cosas que pasan en ese nivel de trabajo formal, pero que no está registrado, es el hecho de la limitada capacidad de inspección que tiene nuestro Ministerio de Trabajo de manera tradicional. Es decir, tiene una exigua cantidad de inspectores para el crecimiento que ha habido en la República Dominicana. Tiene, además, una exigua posibilidad de verificación, por ejemplo, del estatus y de la situación que tienen las diferentes empresas. Y eso provoca mucho escape y mucha creación de trabajo que, aunque es en realidad formal, no tiene registro. Entonces, ese es un factor que golpea doblemente, ¿verdad? Golpea al trabajador en un momento determinado porque se queda fuera de los sistemas de protección laboral, de protección social, en la seguridad social. Pero también golpea al propio Estado, porque muchas de esas empresas con esas características no pagan renta, ni impuestos, ni mucho menos, ¿me entiendes? Está prácticamente exenta de todo eso mediante un conjunto de maniobras que la dejan fuera de los estándares verificables de la formalidad. Entonces, uno de los aspectos que vimos en el código fue precisamente ese tema de aumentar esa capacidad sancionadora, investigadora, de inspección que debe tener el Ministerio de Trabajo. ¿Qué dicen los números acerca de la informalidad? Bueno, estamos hablando de que un 56% de nuestros trabajadores, nuestra mano de obra empleada, según la encuesta de fuerza de trabajo del propio Banco Central, está en el campo de la informalidad. Pero hay una tendencia, Federico, a aumentar. Entonces, si sigue aumentando,
llegaremos a estadio como algunos países que se ha ido esto llegando al extremo que se puede decir que 58%, a veces 60% de la mano de obra empleada está en el campo de la informalidad. Por eso la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, uno de sus aspectos centrales, ¿verdad?, en estos momentos, ante esa preocupación, es lograr el paso de la informalidad a la formalidad. O sea, se están creando programas con los gobiernos para buscar la manera de que la informalidad se convierta en formalidad. Aquí tenemos un desafío. La propia ley de seguridad social nuestra está asignada por eso. Es una ley que nunca podrá tener un afianzamiento real, categórico, mientras tenga el régimen contributivo subsidiado fuera de aplicación. Aquí hay dos regímenes en funcionamiento, que es el contributivo, que es de trabajador, sea público o privado, que tiene registro, que es verificable, y el subsidiado, que son de aquellas personas, ¿verdad?, que le entregan un carnet para temas de salud y que, como no tienen ningún registro de empleo, lo acoge el sistema subsidiado, el sistema del Estado. Pero hay una franja de ese trabajador independiente, de ese profesional liberal, por ejemplo, y otros, que no tienen ningún tipo de registro, ni tienen posibilidad de acumular ni para una pensión, pero cuando hay un tema de salud, esa gente, si no tiene el auxilio de un hijo, de un familiar que lo asume en su seguro, están prácticamente en el aire. Y no es que no tienen posibilidad de pagar, tienen posibilidad de pagar. Lo que pasa es que no se ha hecho el trabajo que se necesita para crear un sistema que permita acogerlo. Hay aprestos también, Pepe, de una reforma fiscal. ¿Cómo debe impactar una reforma fiscal en el plano laboral Fíjate, Federico, y en la generación de empleo? Es muy interesante este tema de la reforma fiscal, un tema planteado en la agenda esta, Estrategia Nacional de Desarrollo. Ese es uno de los primeros puntos en la ley esa 2012. Eso está ahí. Y se ha hablado muchísimas cosas sobre esa reforma. Se han dado a conocer a veces informaciones sobre los aspectos que esa reforma impactará, sin que ninguno pueda ser calificado como oficial. Esto lo mandó el gobierno, esto lo mandó el Estado, no se puede verificar, pero se sueltan, ¿verdad? Uno de los aspectos que tiene intranquila a la población es el referido a la pretensión de hacer intensivo a todos los productos exentos el pago de ITEVI. Sabe que hay una serie de productos que están fuera todavía del pago de ITEVI, bienes educativos, de salud, etcétera, etcétera, que ahora se dice que se pretende supuestamente incluirlo. Nosotros somos partidarios, y así lo hemos dicho, de que en la República Dominicana debía verse la posibilidad de no dar el paso hacia una reforma fiscal que implique el aumento al consumo. Que aquí, si se analiza bien, por ejemplo, el tema del ITEVI, y se confiesa públicamente, según los funcionarios mismos del área financiera del gobierno, del área fiscal del gobierno, que aquí se evade un 40% del ITEVI, y eso no lo puede hacer ni Federico ni Pepe, ni ninguno de los trabajadores que están aquí, que cuando compran un producto pagan ITEVI. Y que a nivel, por ejemplo, de impuestos a la renta, de impuestos de renta, se evade alrededor de un 27%. Somos de lo que pensamos que si se pudiese ser efectivo en el cobro
de esa evasión que se produce en el ITEVI y de esa evasión que se produce, por ejemplo, en la renta, no habría necesidad entonces de penalizar mucho más a la población con aumento de impuestos. Se sabe que hace falta, que el Estado y los estados, los gobiernos necesitan más recursos, pero esos recursos deben captarse de la evasión, de la elusión, no desencadenando otra cadena de eventos de impuestos que fuercen más, ¿verdad?, a una población que ya, según la estadística, estamos hablando del propio Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, hay una canasta familiar promedio, Federico, de 45,000 pesos, la promedio. Pero cuando hacemos el análisis de los salarios, nos encontramos que pese a los aumentos que hemos logrado en el aspecto de los mínimos, el salario promedio en el país son 19,000 pesos. La distancia es que el salario promedio es solo la mitad de lo que implica la canasta promedio. Entonces, ese es un desbalance que en la República Dominicana hay que propender a corregirlo, hay que buscarle solución, hay que buscar que aquí en este país no se cree un sistema de intranquilidad, de confrontación y demás asuntos. Y para hacerlo hay que ponerle costo a ese tipo de disimilitud que existe. Y nosotros creemos que esto puede lograrse si se toman medidas de cobrar los impuestos evadidos, mejorar la condición de los salarios y desarrollar un sistema de seguridad social que pueda ser más inclusivo y que ofrezca más certidumbre a la sociedad. Con eso bastaría para hacer una obra que en estos 4 años, por ejemplo, el presidente Luis Abinader se coronaría quizá como el mejor presidente de República Dominicana. Basta que se asumiera una visión de gobernabilidad con el sentido que lo estamos planteando. Lamentamos que el tiempo haya terminado, Pepe, en una conversación tan fructífera y explicativa, ilustrativa, acerca de una situación que el pueblo está a la expectativa sobre el desenlace, por ejemplo, la reforma laboral, la formalidad, informalidad, la inserción, etcétera. Esferas del poder siempre será un canal abierto. Gracias, Federico. Gracias. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, el sindicalista Rafael Pepe Abreu. Proseguimos con nuestro contenido.